el VIH, el diabético, el que toma corticoides, y ahora el estrés que se lo asocia a inmunodepresión, así yo tenga un bacilo pequinés, probablemente si mi estado inmunitario está muy bajo, igual me va a agredir. Y tiene que ver mucho con las horas de exposición que uno esté. Entonces, si yo convivo con un paciente con tuberculosis y yo estoy en contacto, dicen que más de 4 horas probablemente me voy a contagiar de tuberculosis. Depende de la agresividad del bacilo, depende del estado inmunológico de la persona y depende del tiempo de contacto. Ahí es una fórmula, una ecuación, y por ahí la gente le va a dar tuberculosis. Pero todos nosotros, hay un concepto que tienen que saber, si pónganle claro, porque de aquí ya no quiero hablar, es qué es primo infección, porque probablemente todos nosotros estemos primo infectados. Entonces vengo y pregunto, porque si no hablar sola, la garganta va a terminar mía mal. Angeli Aro, ¿qué es primo infectado? ¿Qué cree? Uno no me importa que no, probablemente lo han leído, pero algo tengo que tener o sea, de lo que estoy hablando, porque yo hablo de algo y doy la secuencia. ¿Qué es primo infectado? Que yo digo, ustedes están primo infectados y los médicos, sobre todo primo infectados con el bacilo de tuberculosis. Es debido a la exposición que se tiene contra el bacilo. Ángel, si se acerca más al micrófono, le escucho. Es debido a la exposición que se tiene en nuestro ambiente contra el bacilo. En este medio y a nivel médico, todos estamos primo infectados. Entonces ahí yo hago otra pregunta. Pero no todos nos enfermamos. Un grupo de los primo-infectados se enferma, no todos. Entonces, ¿yo cómo sabré que alguien está primo infectado? Edith Jiménez. Mm, ¿Qué usted cree? ¿Cómo yo sé si ustedes, voy a hacer una tesis y digo, voy a averiguar si en el octavo ciclo, qué porcentaje de alumnos tienen primo infección tuberculosa? Se da ahí, de una cosa media. Por Los la prueba jóvenes de que van a Montaut. dar tuberculosis, ¿cómo? Por la prueba de Montaut, la de tuberculina. Por la PPD. De ahí un concepto, la PPD no me da diagnóstico. Quien me ponga cuando yo pido que método de diagnóstico de TB, PPD no. La PPD no me da diagnóstico, no me sirve. La PPD me sirve para ver cuántos de ustedes se infectaron en algún momento de la vida con tuberculosis. Yo le hago a ustedes una radiografía y probablemente esté normal. Entonces, la primoinfección tiene PPD positiva, cuadro clínico negativo y radiografía de tórax negativa. Ese paciente pasan los años y después de 6 años le da VIH. Entonces, ese paciente puede tener una cosa que es que la infección que tuvo cuando era pequeño como que volvió a aparecer y ahí se llama reinfección endógena, o puede ser que se infecte de afuera, reinfección exógena. Entonces, el que se enferma tiene PPD positiva, radiografía positiva y cuadro clínico positivo. Otra pregunta que voy a hacer. ¿Y cuál es el problema actual de la tuberculosis? Emily Cedeño. Hay un problema que es actual. Bueno, ya no tan actual, ya tiene años. Pero es el que nos preocupa a todos y a ustedes deberían preocuparle bastante. Pero bastante. Doctora, es el tratamiento que muchos ¿Qué tiene pacientes que ver con el tratamiento? no siguen el tratamiento como es, Y el no seguir el tratamiento, ¿a qué nos lleva? a que la bacteria se vuelva resistente, que cree resistencia. Bien. Y cuando la bacteria se crea resistente, la tuberculosis no cura. Entonces, por eso digo, hay que preocuparse. Como el COVID en menor escala.
Porque la gente puede ser asintomática y tener tuberculosis MDR. Y si ustedes se contagian de una TMDR, les puede dar una TBMDR. Y eso sí es un problema. Un problema porque puede ser que no cure la tuberculosis y un problema porque el tratamiento dura año y medio y se ponen inyecciones por 5 o 6 meses. Entonces, la TBMDR le debe preocupar a todo el mundo, pero especialmente al médico. Porque ustedes pueden ver, alguien dice, yo voy a hacer traumatología, no me interesa la TB, pero va a haber un paciente que se fracturó, pero que tiene TB-MDR. Y ustedes se pueden contagiar de TB-MDR. Y hay otra TB que es la XDR, que es más resistente. Bueno, entonces eso me dio un resumen diagnóstico. Vamos a ver métodos de tratamiento, métodos diagnósticos, tratamiento, indicaciones. Y tuberculosis van a manejar ustedes en la rural. Entonces yo les digo que esto es así. Culpable de la MDR somos todos. Y un gran porcentaje los médicos rurales. No por mala voluntad, sino que no estudiaron tuberculosis. Entonces tienen que estudiar tuberculosis. Ya voy a poner de dónde. Listo, empecemos ahora. Empecemos. Sí, doctora, yo voy a compartir. Ya comparta de una y no voy a hablar. Si alguien tiene una pregunta, que la haga. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. El tema a tratar es tuberculosis. Siguiente, por favor. Ya. Como ya lo mencionó la doctora y nuestra compañera, pues vamos a saber que la tuberculosis va a ser una enfermedad infectocontagiosa que va a estar dada principalmente por lo que es el No se Mycobacterium malita un poquito tuberculosis. más cerca del micrófono para escucharla, por favor. Sí la ¿Así? escucho, pero un poco. Ahí. Ya. ¿Repito? Ahí está bien. Ya. Entonces, vamos a ver que la tuberculosis va a ser una enfermedad infectocontagiosa que ya esta va a estar causada principalmente por lo que es el Mycobacterium tuberculosis. Se adquiere principalmente por vía aérea o también sus otras formas que puede ser digestiva. Afecta principalmente a lo que es el sistema respiratorio, el linfático, el renal, digestivo en específico, pero es más común al respiratorio, sí. Siguiente. Ya, en cuestión de la epidemiología, pues bueno, aquí muestro una imagen que conseguí donde muestra los países con más de 100.000 de incidencia en el 2019. Podemos ver que tanto hay más incidencia a nivel del el continente y Asia. En China, África. Un ratito, una consulta. ¿Aló? Hola. ¿Ustedes sí la escuchan bien? ¿Me escucho? Yo creo que tengo problemas con internet, doctor. Creo que tengo problemas con el internet, Por doctora. eso, ¿Aló? los compañeros, ¿cómo la escuchan? Sí se la escucha entrecortada. Ya. Chicos, siga, si no, siga Brittany. Siguiente, por favor. Ya, entonces aquí vemos un mapa donde nos muestra la mayor incidencia en lo que son en 2019 y como ya les había explicado, que hay una mayor incidencia en lo que es el continente africano y en parte el asiático. ¿Sí sabe? Siguiente.
En cuestión de lo que es la TB en Ecuador, esta es una tabla que pueden encontrar, pero esta es sobre la tuberculosis del año 2018, porque no hay datos del 2019. Y podemos ver que las provincias con mayor casos de tuberculosis, tanto nuevos y con recaídas, va a ser el Guayas, el Oro y los Ríos, pero tanto Guayas urbano y rural. Ya, un ratito, eso quiero decir una cosa. Este cuadro es 2018. Sí, doctora, no había 2019 Ya, en la no, página no, del tranquilo. ministerio. Esto es lo que viene pasando a lo largo de los últimos años. Sí ven que hay 5.960 casos, digamos, reportados. De los 5.960, ¿cuántos pertenecen a Guayas? Usted mismo dígame. 2.881. En porcentaje, que es más fácil. Ah, ya, 48% por el urbano y sería más Entonces, 50 y más de 50, porque hay ya, lo que que yo les sumar quiero rural decir, y urbano. exactamente, más del 50. De todo el país, más del 50% lo tiene la provincia del Guayas. De todas las provincias, más del 50%. Y la compañera tiene aquí algo importante. Tiene aquí casos antes tratados que probablemente estos sean tuberculosis MDR. Y tenemos 134 casos en todo el país, de los cuales más del 50% pertenece a Guayas. ¿Dónde van a ser ustedes en la rural? Depende de donde haya plaza, doctora. Ya, pero inicialmente Guayas, la costa, creo. Entonces, si ven que por eso ustedes están bien expuestos y todo el mundo a TBMR y tienen que tratar lo mejor posible. Listo, sigamos. Siguiente. Ya. Como características del agente etiológico, bueno, estos son las principales, el Mycobacterium tuberculosis, el bovis y el africano. Pero es más común que exista una infección por lo que es el Mycobacterium tuberculosis. Este va a ser un bacilo de 0.3 a 0.6 milímetros, es inmóvil, es aerobio estricto, no es purulado y es un resistente a la decoración con alcohol y ácido, es un bar. Siguiente. Se lo va a teñir con la solución de Importante, usted dijo algo importante, es un bare. ¿Qué es un bare? un ácido alcohol resistente. Bacilo, Ácido alcohol. sí, es que eso, yo digo es sencillo, pero uno dice, pídanle un bare, pídanle un bacilo, ácido alcohol. Resistente. Porque la compañera dijo, el bacilo es resistente a la decoloración con alcohol y con el ácido. Se lo pinta y ya luego le ponen, lo decoloran y sigue teñido. Eso es un bacilo, ácido alcohol resistente, o tensión de Sir-Nielsen o baciloscopía. Listo, sigamos. Siguiente, por favor. Ya, entonces como esta es una enfermedad infectocontagiosa, vamos a tener que, necesitamos la cadena epidemiológica. Entonces vamos a tener que el agente causal va a ser el Mycobacterium tuberculosis principalmente, el reservorio va a ser una persona infectada, la puerta de salida va a ser a través del, comúnmente el aparato respiratorio, por una transmisión directa, por las gotitas de flush. La puerta de entrada va a ser la parte respiratoria y las personas, como ya lo dijo la doctora, el huésped susceptible, una persona inmunodeprimida o con comorbilidades como puede ser la diabetes o VIH. Ya, y aquí tenemos los factores predisponentes. Vamos del bacilo, debe ser lo que es la virulencia de esta y la cantidad inoculada como tal. Del ambiente, el hacinamiento es una de las principales causas. Del huésped, pues si esta persona posee fármacos como la ciclofosfamida, la prednisona, infecciones como virales como el VIH y otras enfermedades como la diabetes, linfoma o desnutrida. También la edad más común es en niños y en adultos mayores. Siguiente. Ya. En cuestión de la etiopatogenia, pues basta que esta persona inhale 3 bacilos para que se inicie una infección por lo que es por TB. Ya estos
estos bacilos van a llegar hasta el alveolo, en donde se va a iniciar un proceso inmunológico complejo, que se va a dividir en 5 estadios o etapas. Ya, Pregunta, ¿hasta dónde llega el bacilo? Usted dijo. hasta los alveolos. Angie Orozco. Angie, Sí, doctora. ¿con qué técnica de la broncoscopía, si un paciente pienso en TB y me sale todo negativo, en la broncoscopía flexible, qué técnica utilizo para tomar muestra y mandar a estudiar? Sería el cepillado. Pregunto, Sheila Eras, ¿qué técnica utilizo en este paciente que la compañera va diciendo que me sale todo negativo la vaciloscopía y digo, háganle una broncoscopía con Jorge, Jorge Andrés Salgado? Doctora, ¿Qué técnica broncoscopio utilizo en este paciente que está hablando la compañera, que yo le hago examen de SPUT y me salen todos negativos? Y digo, le voy a hacer una broncoscopía, pero yo tengo que decir broncoscopía, ¿con qué técnica utilizan? una broncoscopía puede ser con lavado, ¿Con lavado? broncoalveolar. Broncoalveolar. Eso. La compañera está diciendo, los bacilos se ubican en el alveolo. ¿Qué hago una broncoscopía con lavado broncoalveolar? Porque voy a lavar los alveolos donde están los bacilos. Necesito ahí hacer una broncoscopía con lavado broncoalveolar por la alta sospecha de tuberculosis. Listo, sigamos. Sí, disculpen por el ruido, pero Pregunto, un mis ratito, la vecinos anterior, no. un ratito. Pregunto esto, ¿cómo se forma el granuloma gaseoso? La compañera estaba diciendo y yo le corté. Continúe, explíquelo bien. En la diapositiva anterior, por favor. Ya bueno, entonces le estaba diciendo que esto se va a dividir en estadios o en etapas. Ya, en la etapa 1 vamos a tener que los bacilos van a ser fagocitados por lo que son los macrófagos alveolares. Ya, en el 90% van a ser capaces estos de destruir al bacilo como tal, pero dependerá de la capacidad que tenga el macrófago y de la virulencia del bacilo. Pero el resto o sea, sería el 10% de las personas, va a avanzar a la enfermedad y seguirá el estadio 2 o etapa 2, la cual también es llamada como simbiosis. Ya, el macrófago no va a destruir al bacilo como tal. Ya, estos macrófagos van a ser atraídos hacia el sitio de la lesión por factores quimiotácticos como el componente del complemento 5A y la citocina quimiotáctica de monocitos. Estos macrófagos nuevos no se van a activar y por lo que no van a poder destruir al bacilo como tal. Pero se va a seguir reproduciendo de una forma logarítmica dentro del macrófago inactivo. Sí. Estadio 3. Bueno, aquí los macrófagos van a presentar el bacilo al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, que va a formar un complejo de receptores de membrana del linfocito T, lo que va a secretar interleucinas, citocinas, y van a estabilizar lo que es el número de bacilos viables por medio de dos respuestas, lo que va a ser la hipersensibilidad retardada, que esta va a destruir a los macrófagos cargados del bacilo y a los tejidos, lo que va a formar un centro gaseoso sólido, dentro del cual los bacilos no se van a poder multiplicar. Y también lo que es la inmunidad celular, que esta va a activar a los macrófagos que se encuentran alrededor de la lesión, haciéndolo altamente microbicidas. Los linfocitos T de tipo Th1 van a secretar citocinas, las cuales van a ser como el interferón y el factor de necrosis tumoral. Y estos van a traer así más monocitos y macrófagos al sitio de la lesión, los que van a activar y destruyen al bacilo. Pero junto con la hipersensibilidad retardada, va a construir a lo que es la formación del foco gaseoso como tal.
y estos van a poder sobrevivir dentro de él por años, pero no pueden multiplicarse porque va a haber falta de oxígeno y del pH ácido. Ya. El huésped va a poder destruir sus propios tejidos por medio de lo que es la hipersensibilidad retardada para controlar el crecimiento de los bacilos dentro de los macrófagos inactivados. Ya. Entonces, va a haber una extensión de daños a los tejidos y va a depender del equilibrio tanto de la respuesta de la inmunidad celular y de la hipersensibilidad retardada, lo que va a formar unas células que va a ser el foco gaseoso o tubérculo de Koester. Luego, en esta etapa hay una respuesta cutánea positiva a lo que es la tuberculina. Y las lesiones se van a poder observar como los nódulos, como aquí se va a ver el complejo de Ghon. Lo que es la etapa 4, si los huéspedes van a ser susceptibles y tienen una pobre inmunidad celular, pues estos van a escapar a la periferia y son fagocitados por lo que son los macrófagos que están alrededor de la lesión. Y lo que es en cuestión del estadio 5, la etapa, ya va a ocurrir lo que es la liquefacción del centro gaseoso y va a haber la formación de lo que son cavernas. Y a los huéspedes inmunocompetentes evolucionan esta etapa por lo que son alteraciones a nivel de lo que es el centro gaseoso, lo que va a hacer que este bacilo se reproduzca en una forma extracelular. Ya, vamos a tener formas clínicas tuberculosas. Ponga el anterior. Formación del granuloma tuberculoso es la base fisiopatológica de la TB. Entra el bacilo por la vía aérea, van los macrófagos, tratan de detenerlo. Los macrófagos traen más neutrófilos, los macrófagos interleuquinas se vuelven células epitelioides, tratan de englobar al macrófago, se vuelven células de Langerhans, y muchas veces lo engloban al bacilo y lo detienen ahí, que es probablemente lo que tengamos todos. Entonces uno puede tener un granuloma calcificado, pero tiene bacilos ahí. 1, 2, que no pasa nada. Pero resulta que hay mayor cantidad de bacilos, el paciente se expone todos los días con el paciente enfermo y los macrófagos no logran frenar el bacilo, y es lo que la compañera decía, liberan más interleuquinas, se reproducen los bacilos. En esta lucha del cuerpo con el bacilo, secretan enzimas proteolíticas, tratan de matar al bacilo, pero realmente destruyen ciertas de las paredes y hay un estado de liquefacción o necrosis gaseosa. Entonces tenemos un granuloma, células epitelioides, macrófagos, células de Langerhans y necrosis gaseosa en su interior. ¿Por qué? Es el organismo que ha tratado de combatir el bacilo, que lo que hace es como destruirse el mismo. Eso es la base fisiopatológica de la TB. Si yo ahí le hago una biopsia a mi pulmón, yo voy a encontrar granuloma gaseoso. Porque lo que la compañera tiene más o menos aquí, tiene la célula de Langerhans con las células epitelioides y los macrófagos que han rodeado a la cantidad de bacilos. Y estos bacilos, en su lucha por sobrevivir, liberan las células interleuquinas y licuan esta cantidad de parénquima pulmonar. Entonces uno encuentra necrosis gaseosa, la base fisiopatológica de la tuberculosis en general. Cada vez que yo veo necrosis gaseosa, eso se llama tuberculosis. Entonces yo pregunto, lo puedo ver en el intestino, en el ganglio, en el pulmón, en la pleura, donde sea. Si yo encuentro necrosis gaseosa, porque seguramente entró el bacilo, peleó con los macrófagos, los unos se reprodujeron, los otros trataron de luchar y van como licuando ese pedazo de tejido. ¿Dónde yo encuentro, en qué granulomatosis encuentro necrosis no gaseosa? Enfermedad de Crohn. ¿En dónde? Enfermedad con Crohn. Un diagnóstico diferencial con tuberculosis intestinal. ¿En qué otra cosa del pulmón yo encuentro necrosis
no gaseosa, perdón, necrosis gaseosa, necrosis no gaseosa es la que encuentro. ¿En qué? O sea, necrosis gaseosa solamente encuentro en tuberculosis. La demás encuentro necrosis no gaseosa. Enfermedad de Crohn 1 a nivel del intestino. ¿Dónde más? ¿Qué es? Sarcoidosis. Sarcoidosis. Granulomatosis no gaseosa. Las micosis pulmonares producen granulomatosis no gaseosas. Entonces, tener bastante cuidado cuando me dicen tengo un granuloma. El granuloma gaseoso es la base fisiopatológica de la TB. Granuloma gaseoso, por lo que compañero explicó. Listo, sigamos. Ya. En cuestión de lo que las formas clínicas, vamos a tener la tuberculosis pulmonar y la tuberculosis extrapulmonar. Siguiente. Ya, entonces vamos a tener que un paciente con tuberculosis, pues bueno, se va a presentar con una tos constante y persistente durante semanas. Puede poseer hemoptisis, disnea, también sudoración nocturna. Ya, vamos a tener que en lo que es la tuberculosis pulmonar, vamos a tener tuberculosis primaria y la tuberculosis pulmonar o postprimaria o del adulto. Ya, en cuestión de lo que es la tuberculosis primaria, no se va a conseguir en lo que es el diagnóstico bacteriológico. Esta es la primera infección, básicamente. Y lo que es la tuberculosis primaria del adulto, ya estaba más que en una reactivación de las lesiones primarias y antes. La localización de las lesiones va a ser sobre todo lo que son en los segmentos apicales de los lóbulos superiores y apicales de los lóbulos inferiores. Ya, en cuestión de lo que es la tuberculosis primaria, pues podemos encontrar lo que son complejos primarios, que va a consistir lo que es en un infiltrado parenquimatoso asociado a lo que son adenopatías iliares homolaterales. También va a haber adenopatía iliar, paratraqueal, que a veces va a provocar atelectasia. Infiltrados parenquimatosos, puede haber derrame pleural también o un patrón miliar, pero esta va a corresponder a lo que es la forma más grave. Ya, y en lo que es la tuberculosis postprimaria, pues va a haber infiltrados apicales, sudativos, va a haber cavitaciones, que puede ser una única o pueden ser múltiples. Puede haber derrame pleural, que también aunque esto también se observa en lo que es la prima infección. Puede haber empiema, tuberculomas y lo que es el patrón miliar. Un ratito, tuberculosis primaria generalmente se le llama tuberculosis del niño, o sea, por ejemplo, el niño se infectó y presentó tuberculosis a los 7 años, tuberculosis primaria. Tuberculosis postprimario del adulto, generalmente se habla a nivel adulto porque el bacilo entró hace tiempo y luego como se reactiva y produce una enfermedad. Entonces, eso como concepto tenerlo, como yo decía, cuadro clínico. Pregunto yo, para que no se duerman, chicos, porque si no, nos dormimos todos. A ver, Patricia López, cuadro clínico de la tuberculosis. Facilito, esa pregunta no la hago. Tos, fiebre, tiene expectoración, podemos encontrar el foco de Von en una radiografía. Que usted dio tos, fiebre y expectoración. Bien, ¿qué más? Doctora, pérdida de peso, sudoración nocturna, tos crónica, pero más que todo la pérdida de peso. Ya, falta algo más que puede encontrar, Andrés. ¿Qué más? Dijeron fiebre, tos, expectoración, sudoración nocturna, pérdida de peso. Está bien, ¿qué más? Hemoptisis. Hemoptisis. Yo les digo, uno puede encontrar todo esto junto o puede que el paciente no tenga nada. Yo he tenido pacientes que no tienen nada, por una radiografía ocasional se vio que era tuberculosis.
Puede alguien tener solo hemoptisis, alguien puede tener tos, alguien puede tener pérdida de peso y alguien no puede tener nada, igual tener tuberculosis. Por eso que es como que la enfermedad sigue estando a través de los años con nosotros. Y pero yo les digo, uno como médico tiene que cuidarse porque el paciente puede no tener síntomas y tener tuberculosis. Puede tener solo tos, a veces quien no tiene tos. Puede tener hemoptisis, obvio, y si nos asustamos. Puede tener pérdida de peso, también tuberculosis. Puede tener todo junto, una de esas cosas, o no puede tener nada. Entonces, en general, la tuberculosis es como la gran imitadora, siempre hay que pensarla y tener presente que puede. Y lo que la compañera dijo, el complejo de Gong, eso casi no se ve en la radiografía. Ya luego vamos a ver. Siguiente, vamos. Sigamos. Bueno, ahora toca sobre lo que es el diagnóstico hablar. En este diagnóstico nosotros tenemos que tener en cuenta 3 cosas: la clínica, el examen bacteriológico y el examen radiológico. Como estamos hablando de tuberculosis pulmonar, tenemos que saber que se tienen que tomar cierto tipo de muestras para lo que es el examen bacteriológico, como lo es el esputo, el lavado bronquialveolar, el aspirado traqueal, el lavado gástrico y una biopsia pulmonar, que más adelante estaremos hablando de cada una de ellas. De la clínica, pues, la acabamos ya de decir. Bien, todo eso de ahí nos da diagnóstico, bien. Ya de la clínica ya estuvimos hablando, entonces, la que viene, por favor, para hablar ya del examen bacteriológico, las muestras. Aquí tenemos el esputo, que vendría a ser esto, una secreción de lo que es el árbol bronquial, producido a partir de una tos involuntaria, es decir, que uno produce la tos en el paciente para que éste pueda expectorar lo que es la secreción del árbol bronquial. Un volumen óptimo sería de 5 a 10 ml. A la vez se tiene que repetir lo que es este tipo de muestra de esputo, porque esta se usa para lo que es la baciloscopía o se puede usar para el cultivo. Para la baciloscopía, esta tiene una sensibilidad del 60%, entonces puede salir, aún teniendo la persona, lo que es la enfermedad, le puede salir negativo. Entonces, por eso uno tiene que repetir varias veces lo que es el esputo. Por eso el número de muestras son de 2 a 3 veces hasta que salga positivo. Si no, se manda lo que es hacer un cultivo. Doctora, antes pedíamos 3 ocasiones, o sea, un ratito. Antes era 3, o sea, pedir una muestra por 3 días. Ahora realmente la dejaron en 2. Usted pide una muestra un día, otra muestra otro día. Una muestra de esputo en las mañanas, que no tenga hemoptisis. Bien, no es absoluto lo que usted dijo. Puede salir negativo y tener el paciente tuberculosis. Siga. Sí, le quería preguntar si es que hablaba un poco de cómo se obtenía el esputo, o si no pasa. Sí, rapidito, ¿qué? Ya, entonces aquí al paciente le tenemos que dar un frasco. Primeramente tiene que estar en un sitio ventilado, con luz diurna. Tiene que enjuagarse la boca con agua. Después tiene que inspirar lo que más pueda con los pulmones. Tiene que retener durante unos cuantos segundos y después provocar lo que es la tos. Y después de que produce la tos, ahí ya recolecta lo que es esta secreción en lo que es el frasco. Se cierra herméticamente y después se manda a lo que es el laboratorio. Otra prueba también es lo que es el lavado bronquial. La cosa es que ya al ser un procedimiento invasivo, se deja primero lo que es el esputo y la baciloscopía, después al lavado bronquial. De aquí, pues, usualmente tiene que ser evaluado lo que es esta muestra antes de las 12 horas. Y después de las 24 horas el paciente va a estar botando lo que son expectoraciones y por lo tanto tenemos que darle un frasco en el cual pueda ir acumulando lo que es el esputo, las secreciones, para que sean enviadas al laboratorio, que sean analizadas por baciloscopía o por cultivo. La que viene, por favor. Ya, también tenemos el aspirado gástrico. De aquí, usualmente el paciente está internado, está en una cama. Le colocamos una sonda nasogástrica que tiene que ver tanto con la edad, porque tenemos que ver lo que es la longitud y lo que es el diámetro de esta sonda nasogástrica. Entonces, lo que vamos a hacer es, en la noche... aspirado gástrico, un ratito.
Un ratito. El compañero habló, primero muestra de esputo para hacer baciloscopía o tinción de Nielsen o nosotros pedimos piel lumbar, bacilocol resistente. Si el paciente no tiene espucho, puede hacer un aspirado gástrico, pero generalmente más en los niños. En los adultos no lo utilizamos. En los niños sí es como que es más fácil, o sea, no más fácil, pero toman la muestra recolectando la muestra del estómago. Ya, sigue. En los chicos, en los adultos no. Sí, justamente cuando el niño está durmiendo, digamos, se duerme de noche, entonces al amanecer nosotros vamos a recolectar con una jeringuilla lo que es el contenido gástrico para ver si es que existe o no el bacilo en esta muestra. En caso de que no se pueda analizar dentro de las 4 horas, se tendría que neutralizar con lo que es bicarbonato de sodio, en una relación de 1 miligramo por cada ml de ácido gástrico. Y esto se va a pasar por lo que es el GenExpert o por un cultivo, se lo podría hacer. También tenemos lo que es el aspirado traqueal, en la cual vamos a conseguir la mayor cantidad de secreción que se pueda para lo que es así mismo, ya sea un cultivo o para una baciloscopía. ¿A qué viene, por favor? Y este tiene que ser el tiempo inferior a 2 horas, porque ciertos anestésicos que se usan justamente aquí pueden afectar la viabilidad de lo que es la bacteria, y por lo tanto, sí, que no se pueda dar Y la biopsia, cuando sea necesaria obtenerla, pues se tiene que conservar en lo que es el suelo fisiológico y conservarla hasta que sea necesario analizarla en laboratorio. Y aquí tenemos los tipos de muestra, en este cuadrito de abajo, los tipos de muestra y para qué se lo podría usar, que usualmente es o cultivo o baciloscopía. O el GenExpert, que voy a explicar más luego. La que viene, por favor. Ya. En cuanto a los métodos de diagnóstico, ahora sí. Vamos a hablar de... A eso, ahora sí, ya método de diagnóstico, vamos a eso, que luego ya baciloscopía. Ya, la baciloscopía. Que esta de aquí es prácticamente la observación a través del microscopio con la técnica de Nielsen. Aquí los vamos a ver como están en esa imagen y como las características que la compañera ya dio. Y dependiendo de esta baciloscopía, nosotros nos dan resultados con cruces o con el signo menos. Menos es que no existen VAR, bacilos ácido alcohol resistentes, y positivo la cruz, dependiendo dependiendo de la cantidad de estos bacilos que se vayan a encontrar. Y según esto, nosotros vamos a ir iniciando o dando más o menos una respuesta terapéutica, una inclinación. Tenemos que positivo de una cruz se observa entre 10 y 99 bacilos ácido alcohol resistentes en 100 campos observados, 2 cruces de 1 a 10 bar en 50 campos observados, las 3 cruces 10 bar por campo en 20 campos observados. Y bueno, esta tenía una sensibilidad del 60%, por lo tanto se tenía que repetir. Esto era con lo que era el esputo, y siempre se lo pedía en aquellos pacientes con síntomas respiratorios de tuberculosis. La que viene, por favor. El cultivo, que este vendría a ser el gold estándar, la prueba de oro, que nos va a decir si es que este tiene mayor sensibilidad y especificidad que la baciloscopía. La cosa es que los resultados tardan demasiado en llegar, ya que se tiene que cultivar justamente y en condiciones propicias, y lo necesario se va a demorar de 6 a 8 semanas en obtener lo que son los resultados. Pero nos sirve para diagnosticar tanto tuberculosis pulmonar como extrapulmonar. Tenemos también varios métodos de cultivo, tenemos el más conocido. ¿Y qué más? Ya, a ver, digan los métodos de cultivo. El de Lowenstein-Hansen es el más usado. También está otro que es en menor proporción, el de Ogawa agudo, y medios líquidos y el de OPS. Usualmente el de Lowenstein-Hansen, usa lo que es una base de huevo coagulado con un pH cercano al neutro, que le permite a la bacteria crecer. Aunque el que reduce, digamos, el tiempo de obtención de estas colonias vendría a ser en medios líquidos, de obtener el bacilo. Y después de obtenerlo... Un ratito, yo pregunto a los compañeros. Ojo.
Pregunto, ¿el primer examen que le hago a mi paciente cuál es? Vaciloscopía. Vaciloscopía. Le puedo hacer 2, 3, 4, vale $4 en promedio. Y si tiene esputo, puedo repetirle, generalmente la norma, la guía dice 2 días, pero puedo repetirle más porque es barato, me lo entregan en el mismo día el resultado, no demora. El compañero dijo, tiene una sensibilidad por ahí, 50, 60%, las muestras pueden ser negativas y tener tuberculosis, ya eso es medio frecuente. Y de ahí yo subo a otro examen que es un poquito más caro, mejor, más fidedigno, cultivo el micobacterio tuberculoso. Ahora, la importancia a quién cultivo, porque ya dijo el compañero, el cultivo del micobacterio tuberculoso dura 8 semanas. Yo le digo, señor, recojo una muestra, mando a cultivar y en 8 semanas me viene el resultado. Pero el cultivo a mí me dice si es micobacterio tuberculoso o micobacterio no tuberculoso. Y yo le digo, el no tuberculoso son primas hermanas del tuberculoso. Andrés Delgado, usted mismo, nómbreme unas 4 micobacterias no tuberculosas. El Africans, el Bovinis y... No, el Bovi es el Africanus, no, es el Mycobacterium avium, el Mycobacterium kansasi, el Cholenau, o sea, no pertenecen al complejo de Mycobacterium tuberculosos, son micobacterias no tuberculosas, pero que pueden salir positivas en la baciloscopía. Entonces, el cultivo es el medio importante donde nos confirma 100% es un micobacterio tuberculoso o no, ¿sabe qué? Es un Mycobacterium avium. El cultivo es cultivo Mycobacterium tuberculoso, lo malo que dura 8 semanas, ¿verdad? Me permite diferenciar el micobacterio tuberculoso del no tuberculoso. Y tiene otra cosa importante, que con el cultivo yo puedo sembrar y saber la sensibilidad de las drogas. Ahí, Sorrifa, Tambutol, etc. Entonces, ya dijo el compañero, Lowenstein Jason, que hay aquí en el Ministerio de Salud, y también se puede hacerlo por medios líquidos, que no hay. Eso lo que hace es acortar el tiempo de diagnóstico. Listo, siguiente. Vamos, que vamos a terminar. Y ahí teníamos en lo que era el cultivo para diferenciar si era por Mycobacterium tuberculosis o por otras micobacterias ambientales. Esas micobacterias ambientales son las no tuberculosas, que también dañan al pulmón y tiñen como bacillus y alcohol resistente con cultivo negativo. Pregunta de examen puede ser. Imaginen, radiografía, sospecha de imagen cavitaria. Baciloscopía positiva. Pero el paciente no mejora. Le hago un cultivo de esputo. 2 opciones. Puede ser micobacteria no tuberculosa, Mycobacterium avium, que por eso el tratamiento no le hace nada, o puede ser una tuberculosis resistente. Esa es la importancia del cultivo. O sea, pero claro, yo se lo voy a tomar como un caso clínico. Por ejemplo, paciente con imagen cavitaria, me sale baciloscopía positiva, hasta ahí, ¿cuál es el diagnóstico, Héctor Morales? Tuberculosis. Bien, le doy tratamiento, que ya nos van a decir los compañeros. Llego al 3er mes y esa baciloscopía me sigue saliendo positiva. Jocelyn Negrete, ¿qué sospecho? Disculpa, doctora, ¿me podía repetir? ¿Quién me escuchó? Creo que le repito, pero estoy en la garganta media mal porque aquí tengo que hablar más. ¿Qué sospecho? ¿Quién me dice qué sospecho? Que está siendo resistente. Una. Sigue positivo porque está siendo resistente. Y otra, cuidado, puede ser un micobacterio no tuberculoso. Mycobacterium avium, kansasi, Cholenai, fortuiton, Scrofulaceum. Entonces, para eso requiere el cultivo. El cultivo me va a decir si es tuberculoso o no, es una Mycobacterium avium. O me va a decir es resistente. Entonces, de ahí yo tengo que ir viendo a quién le pido cultivo o no. Listo, siguiente, vamos. La que viene.
Ya esta era otra prueba. Ya, Kinecto. importantísimo. Escúchenme. Todos los métodos diagnósticos en TV los pido. Los pido porque en el centro de salud donde ustedes vayan van a manejar esto. Entonces, un poquito que es el GeneXpert y a quién le pido. Ya cuando ponga la guía, hay ahí como 14 ítems a quién le pido. Vamos. Ya, en tal caso esto más adelante porque ya casi no tenemos tiempo y de todos modos tengo un cuadrito que resume todo. Ya, no, vamos entonces al cuadrito, vamos. Allá vamos, sigue por favor. Ahí. Ya, tenemos el Que sigan los compañeros, algoritmo ya. diagnóstico en respiratorio sin VIH y con VIH y otros problemas. En cuanto a Ujú. que no tenga VIH, tenemos le pedimos 2 muestras de baciloscopía en caso de ser negativa o positiva. Si sale positiva, efectivamente nosotros iniciamos lo que es el tratamiento de primera línea. Si sale negativa, entonces damos un tratamiento asintomático, es decir, a los síntomas que el paciente va a presentar. Y va a tener 2 caminos, mejoría clínica o sin mejoría clínica. Si no hay mejoría clínica, entonces nosotros tendríamos que pedir lo que es la radiografía y evidenciamos si hay signos que se caracterizan. Stock. Está bien, esto está escrito. ¿Dónde lo sacó? Lo saqué de una guía paraguaya, me parece. Ujú. Paraguay. Sí. Ya. Entonces, Melito, deja de compartir, porque sí los veo. Ok. Pregunta de examen, que dije que no iba a decir, porque luego, pregunta de examen, métodos diagnósticos en tuberculosis. Uy, una de las preguntas más importantes. Yo les voy a decir, no, pero esto no lo escriban, que está haciéndole preguntar. La guía del ministerio dice no radiografía, dice no radiografía. Pero yo le digo, pídanle radiografía. La radiografía les da la radiografía, como la van a tener que leer ahora para la lección,